así que tenemos la oportunidad de opinar, yo creo, sobre aspectos relacionados al curso. Probablemente tenemos eh, participantes nuevos y también algunos que ya nos acompañaron en el anterior semestre. Lo siento bastante. A mí me encantaría que todo el mundo salga adelante, pero yo no puedo forzar las cosas a pesar de que lo hago relativamente. Creo que sería muy útil que yo les comente, tanto a los nuevos como a los que no son, se los recuerde. El principal problema, que es un problema de siempre, no es un problema nuevo, ¿sí? Es un problema de siempre, que se repite en la modalidad presencial o en la modalidad virtual, y seguramente si hubiera otra modalidad también ocurriría, que la falla es humana, ¿no? No es el sistema, no es la modalidad, no es nada, la falla es humana. Ustedes saben que para el proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos partes, ¿no? La parte que enseña y la parte que aprende. Si una de las partes no contribuye al buen resultado, no digamos éxito, ¿no? Creo que ya son palabras difíciles para Bolivia, pero por lo menos a que salgan bien las cosas, si una de las partes no contribuye, por más que la otra parte trate de hacer milagros, no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir. Y eso es exactamente, por decirlo de una manera sencilla, y sin lavarme las manos, porque cada uno tiene su pedacingo en el pastel, pero yo honestamente, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a lo que se ve todos los días, yo pienso que el estudiante no hace lo suficiente en la Gabriel. Y eso tiene mucho que ver con la Gabriel, ¿no? Porque en la Gabriel se ha ido degenerando todo el sistema de educación, puesto que a medida que pasa el tiempo cada vez hay más gangas, más chances, más tolerancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces eso hace que uno se relaje, como es, de alguna manera es natural, ¿no? Que mientras más chance tenemos, más nos relajamos. Es muy clarito, ¿no? Si a mí me dicen que tengo clases a las 8, pero que se postergó para las 8:30, me relajo, ¿no? Si a mí me dicen que tengo clases a las 7 y tengo tolerancia de 15 minutos, entonces subconscientemente en mi mente ya no van a estar a las 7, van a estar a las 7:15, ¿no es cierto? Y a las 7:14 voy a estar queriendo apresurarme y voy a estar tarde. Y si me dicen 7:30, lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está la madre del cordero, como alguien diría, porque en la universidad hay demasiadas chances, ¿sí? Ese es el problema. Si nos ponemos a analizar un poquito, y esto ya lo he dicho muchas veces, algunos quizá me tengan que disculpar por escucharlo más de una vez, pero es fácil darse cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de resultados traducidos en números? La nota, ¿no? La nota que uno obtiene. ¿Y cuál es la escala? Del 0 al 100, ¿verdad? Del 0 al 100%. 100% quiere decir resultado absolutamente bueno, ¿verdad? Que donde no se ha perdido absolutamente ningún punto que haya quedado en el camino, que se ha hecho todo como se debió haber hecho. Eso quiere decir 100%, ¿verdad? Fíjense que en la Universidad Boliviana la nota mínima es 51. Quiere decir que 49%, que entre nosotros sabemos que es 50, quiere decir que la mitad de las posibilidades ya estamos renunciando a ellas de entrada.
Es decir, que ya no estamos aspirando a ser ingenieros civiles, estamos aspirando a ser medio ingenieros civiles, ¿no es cierto? Medio profesionales, porque el 50 está en la mitad. Y eso en otra terminología quiere decir mediocridad. Es decir, que ya de entrada con esa escala de notas salimos profesionales mediocres. Porque si alguien nos pregunta el día de mañana, de aquí a 10 años, y cuál era la escala de calificaciones en tu universidad, y le decimos que se aprobaba con 51%, ya le estamos diciendo qué categoría de profesionales somos, ¿no? Obviamente que tampoco puede ser 95 la nota mínima, ¿no? Porque ahí egresarían, qué sé yo, el 0.5%, o tal vez menos. Lastimosamente en nuestro país las cosas se van acomodando a la realidad, ¿no? Como por ejemplo, una cosa sencilla, un ejemplo rápido son los autos chutos, ¿no? Obviamente no puede haber un auto chuto, pero hay cientos de miles. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Y como no los pueden quemar los autos chutos, ni los pueden hacer desaparecer con una varita mágica, es más, aumentan diario. Entonces, pues lo único que queda por hacer, supongo, porque no estoy en ese cuero, es aceptar los autos chutos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa en la universidad, ¿no? Como no, ni siquiera con el 51% hay un buen porcentaje de gente que salga sin ningún problema. Entonces, pues, ¿qué queda, no? Ablandar las reglas. Y ahí aparece el repechaje, ¿no? Donde ya la nota es 40, imagínense, 60, más de la mitad estamos dejando en el camino. Y el 40, ¿qué pasa en el repechaje? Ingeniero, por favor, que yo tengo 39, ¿no? Ingeniero, yo tengo 38, 37, 36, 32, 30, 29, 28, 27. ¿Para qué pelearse? Ya están todos. Y no falta el que apuesta teniendo 12%, 13%, ¿no? Y ojalá ahí acabara la historia, ¿no? Ojalá nos conformáramos con el 40, como en el fútbol, que nos conformamos andamos peleando el último puesto, ¿no? Y cuando alguien sale peor que nosotros, estamos orgullosos de decir, no, no somos los últimos, somos los penúltimos, ¿no? Pero ahí no acaba la historia, aparecen las mesas examinadoras, no sé quién las ha inventado, no sé si vino de arriba o vino de los estudiantes, de los centros de estudiantes, no sé, pero de alguna de las dos partes vino, ¿no? Aparecen las mesas, ¿no? 12 mesas en un año sin contar las que llaman extraordinarias, donde se entra ya sin nota, ¿no? Como sea, solo para reprobar qué tal es, qué tal es. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el incentivo para esforzarse, para estudiar? ¿Cuál es el incentivo? No existe. El incentivo es para no estudiar, para no asistir, para no esforzarse, porque las gangas están ahí al alcance de la mano. Y no hay limitaciones, ¿no es cierto? Ingeniero, ayúdeme, por favor, le ruego su comprensión. Es la cuarta vez que llevo su materia. Esos mensajes me llegan. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo tenga que resolver el problema que no ha resuelto una persona 4 veces? O 5, o quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Entonces, la única conclusión ante ese panorama que a mí me toca con mis materias, no sé, a los otros docentes, de repente es muy diferente, no lo sé, no lo sé. Pero en mi caso, lo único que me queda por pensar es que yo soy malo, ¿no? Un mal docente, que no enseño bien, que mis textos no son claros, que qué sé yo, ¿no? O que soy un malo, ¿no? Como algunos sugieren cuando califico la nota, ¿no? No, no sea malo, ¿no? Yo soy malo, pues les aplazo por malo. Me siento bien cuando tengo muchos repitentes, ¿comprenden? La figura.
Entonces, no sé, jóvenes, yo siempre está en una sesión de contacto que le he llamado yo de presentación. No me parece más oportuno que ahora, ningún otro momento me va a parecer más oportuno que hablar de esto ahora, ¿no? Que estamos empezando. Pero lo cierto es, jóvenes, lo cierto es que hay una irresponsabilidad muy grande con el estudiante. Fíjense que en la modalidad virtual, cuando empezaron a aparecer las plataformas y todo, y los cursos, y había una confusión terrible porque de pronto apareció eso y la pandemia y no estábamos preparados para ello. Yo me sentí bastante presionado, igual que todos seguramente, y en el afán y en la duda de no saber cómo resolver el problema porque no había claridad, se me ocurrió usar el WhatsApp, que es lo que más tenemos a la mano, que es lo que todo el mundo usa, y me pareció la vía más fácil para comunicarme, para contactarme, para relacionarme con el estudiante. Y entonces ahí, que a mí me pilló sin ropa, porque yo no había tenido como otros docentes, tienen textos, tienen cosas, o buscan textos y le ponen su nombre, qué sé yo. Yo no había estado preparado. Entonces, me tomé varios meses en preparar el material necesario para hacer los cursos virtuales. Hice los textos, malos, buenos, no lo sé. Los hice lo mejor que pude en ese momento. Se me ocurrió hacer videos aclarativos de los textos. En esta materia no dan mucho para figuritas, paisajes, videos, etcétera, ¿no? Porque es una materia particularmente, digamos, teórica que se aplica en la práctica, pero donde no hay figuritas, solo hay números. Entonces hice los videos que el estudiante puede ver o puede escuchar si quiere, no sin ver, porque no hay nada que ver, especialmente si es que ya tiene uno el texto. Y después se me ocurrió que necesariamente tenemos que tener el contacto virtual a través del Zoom. Y entonces son 3 etapas, fíjense, número 1 el texto, número 2 el video, número 3 la sesión Zoom. El estudiante recibe su video y su texto en una fecha que está programada en su horario, en su materia, en su grupo. O sea que el estudiante ha elegido eso. No es una imposición, no está fuera de su horario, nada. Recibe su texto. Yo ahora ya me he relajado también, porque eso es lo malo, ¿no? El texto debería estar el sábado a las 7 de la mañana y el miércoles a las 8:30. A esa hora deberían recibir su texto y su video. Porque supuestamente en ese horario ustedes le van a dedicar tiempo a la materia, porque supuestamente no tienen ninguna otra cosa que hacer en este horario porque ustedes están estudiando ingeniería y han escogido ese horario. Como no hay clases presenciales, bueno, entonces cada uno voluntariamente le dedicará su tiempo a esa tarea que tiene, que es salir un buen profesional. Entonces, recibido el texto y recibido el video, supuestamente ya sea uno de los dos o los dos, el estudiante tiene la obligación, ¿no es cierto?, de leerlo, de escucharlo, de aprenderlo, supuestamente de aprenderlo, ¿correcto? Y como las cosas no se aprenden de un saque, tiene el complemento del video, tiene el WhatsApp para hacer alguna consulta. En esta parte no entendí esto, qué sé yo. Y tenemos la sesión de Zoom, donde deberíamos estar discutiendo, no debería yo hablar solo, porque así son las sesiones Zoom. Se deben dormir ustedes. En la sesión Zoom deberíamos compartir a todos todas las dudas respecto al texto y a los temas que estamos desarrollando. Y si no hay consultas, deberíamos ampliar el asunto, porque la materia da para todo, la materia da para todo. Es decir, preguntas hay cientos o miles. ¿Por qué? Porque esta materia nunca se acaba, nunca se acaba. Los costos no son algo que está en el diccionario
para encontrar la respuesta o que está en un programa de cálculo, ni mucho menos. Los costos están cambiando en este momento y estamos hablando de millones de opciones, ¿no? Porque estamos hablando del costo de la yuca, del costo de la madera, del costo de los clavos, del costo del cemento. Es una cosa que está ahí pululando en el espacio, digamos, ¿no? Para decirlo figurativamente. Entonces nadie se puede quejar de que le falte, o de que ya sepa todo, o de que le falta más cosas que aprender, que ya lo sabe todo. Supuestamente así debería ser, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Cuando tenemos la sesión Zoom, probablemente hoy día sea la excepción, probablemente. ¿Por qué? Porque es el primer tema. Y quién sabe, algunos por curiosidad le echaron una mirada. Pero de aquí en adelante no lo puedo afirmar, pero por lo menos eso es lo que ha ido ocurriendo. Se vienen a la sesión Zoom 0 kilómetros. O sea, ni han visto el texto, ni el video, y muchos ni saben de qué se va a tratar la sesión. Las cosas han llegado a tal extremo, jóvenes, que un día antes del examen, hay estudiantes que dicen, alguien tiene los textos, ¿no? Imagínense. Entonces, jóvenes, ¿de qué estamos hablando, no? Una pérdida de tiempo. Pongámonos de acuerdo y suspendemos la sesión de Zoom y listo, ¿no? Podríamos hacer eso, no pasaría nada. ¿Cuál sería la diferencia? Pero que yo tenga que en las sesiones Zoom repetir lo que dice el texto y repetir, lo puedo hacer, porque al final es mi obligación pasar la sesión, pero no le hallo mucho sentido, para serles honesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que la parte, el rol que el estudiante tiene que cumplir, no lo está cumpliendo, ¿no? Y yo mal que bien lo estoy intentando cumplir, pero el estudiante no, la otra parte no está funcionando. Entonces nuestra limitación, aparte de lo que ya he hablado del 51, el 40 y las mesas famosas, aparte de ese esquema general, también en particular la cosa no funciona, ¿no? En particular, ni en general ni en particular, fíjense. No hay voluntad, no hay ganas, no hay deseos de aprender, de hacer las cosas, de ser buenas personas, que es lo más importante. ¿Qué es una buena persona? Una buena persona es una persona honesta, ¿no? Una persona que es responsable, que es puntual, que cumple sus compromisos, que hace las cosas lo mejor que puede. Eso es una buena persona. Y eso es lo más difícil, ¿no? Lastimosamente. Pero a partir de ahí se puede ser un buen deportista, un buen profesional. ¿Qué es un deportista sin disciplina, sin horarios, que le da flojera, que no va a sus entrenamientos, que no hace su dieta, que se trasnocha? ¿Qué clase de buen deportista va a ser? Imposible. Entonces lo mismo se aplica a la profesión, ¿no? ¿Qué clase de profesional va a ser? Bueno, va a ser nomás uno de los que tantos miles que habemos o hay, ¿no es cierto? Y no se va a romper pues la regla, ¿no? Y cuando queramos tener éxito vamos a pensar en pedir una coima o en dar una coima o en algo, porque de otra manera no vamos a poder sobresalir o lograr lo que nos habíamos propuesto, porque, ¿verdad? No existe la manera, ¿no? Cómo un deportista malo puede ganar un partido hablándole al árbitro, ¿no? No tiene otra manera, porque siempre va a perder, siempre va a haber mejores que él, los que se entrenan, los que se esfuerzan, ¿no? Y eso vale para el país también, ¿no? Siempre a la cola en todo. Entonces, esta reflexión, espero que me hayan aguantado, va, ¿no? Y hay otro detalle, ¿no? La cereza en la torta. No pasan clases. No sé si esto se llamará pasar clases, ¿no? Pero ni siquiera encienden su celular para el Zoom. Fíjense, en este momento tenemos 16 participantes, sin contarme yo, ¿no? Tenemos 16 personas. Hay inscritos casi 30 por el momento, porque nunca se sabe cuántos está. Ese es otro defecto de la universidad, ¿no?
En todo el mundo pues se venden entradas antes de la función y hay algunos atrasados. Pero aquí se siguen aumentando y borrando hasta el último día. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Se borra la materia porque les salió mal las notas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué clase de responsabilidad es esa? No asumir las consecuencias de lo que uno ha hecho. Si uno no hizo mal las cosas y se aplaza, asuma pues eso, ¿no? Que no, señor, que se le perdona todo. Entonces, pues, ¿para qué se va a preocupar, no? Si así funciona la cosa, ¿para qué se va a preocupar? Ni siquiera asisten a las sesiones de Zoom. ¿Saben cuál es el promedio de asistencia del semestre? 30%. Y ojalá pudiéramos decir que ese 30% son los mismos, ¿no? Las mismas personas. De repente, si sacamos de los 30, si yo me tomara la molestia de hacer una lista cada clase, ¿no? O grabar a todas las clases, etcétera, y revisáramos los nombres, seguramente de ese 30 bajaría a 20, que son los que siempre están, y 10 sería flotante, ¿no? Y el resto, entonces, jóvenes, cuando llegue el examen, y ojo que no estamos estudiando para el examen, ¿no? Aunque muchos lo hacen para el examen, ni para el 51, estamos estudiando para la profesión. Y dense cuenta que costos por sí mismos suena. Esto es importante, es la parte de la plata, que tanto nos interesa, entre comillas, ¿no? A unos más, a otros menos. Pero finalmente, entre nos, es el objeto de la profesión, ¿no? Para eso estudiamos una profesión, para tener un futuro, supuestamente, tener un trabajo, ¿no? O una oportunidad para eso. Estudiamos porque podríamos no estudiar y dedicarnos a otra cosa. Hay muchas opciones. Fuera, en Bolivia, al menos el 90% de las actividades son informales. No se necesita profesión, no se necesita estar inscrito, no se necesita tener empresa, nada, ¿no? Es cuestión de salir a la calle y empezar a vender algo, ¿no? O por internet, hay miles de oportunidades, o ir allá a donde sabemos, ¿no? En el camino entre Santa Cruz y Cochabamba. Hay opciones, pero si decidimos estudiar una profesión, hagámoslo bien, pues no. Garanticemos nuestro trabajo a nuestro cliente el día de mañana cuando nos contraten, si es que es un trabajo privado. Y si es público, con mayor razón, es el dinero de la gente. No, señor, vean todos los días lo que está pasando. ¿Qué clase de profesionales puede haber ahí que se prestan a todas estas cosas? Porque es a través de los profesionales que pasan estas cosas. Las autoridades pueden no haber salido ni del colegio, pero todo lo que hacen, las barbaridades que hacen de corrupción y de todo es a través de profesionales. Profesionales, entre comillas. De cómo se hacen las coimas y las cosas en los proyectos. Ahorita está de moda eso de la BC, ¿no? Que es el número 1.045.000, caso número 1.045.000, ¿no? De corrupción en obras públicas. ¿Y a través de quién se hace eso? A través del ingeniero. ¿A través de quién más? ¿Qué otro actor hay ahí? El abogado, que tiene que hacer la parte legal, entre comillas. ¿Qué clase de legalidad es esa? Y el tercer actor es el político. Político, ingeniero y abogado, los causantes de todo el desastre en este país. Fíjense que estamos hablando. Entonces, la pequeña partecita que nos toca a nosotros, este pequeño contacto, esta pequeña materia, esta pequeña relación temporal que vamos a tener, tratemos de que sea buena, digna de recordarse el día de mañana y que nos sirva para cumplir mejor nuestras funciones. En el tema de los costos hay que ser muy consecuente. ¿Se dan cuenta, no? ¿A través de dónde viene la coima, la corrupción? A través del presupuesto.
En el presupuesto hay un ítem que dice, no sé qué nombre le pondrán, comisión, algo, ¿no? Le tienen que poner gastos extras, no sé qué le pondrán, ¿no? Pero hay un ítem que forma parte del presupuesto, que es el dinero que se va a malgastar, por decirlo de una manera suave. Y el dinero que se debe bien gastar, ya no importa, ¿verdad? Lo que importa es el dinero que se va a malgastar, porque ahí están atentos los ojos y las garras y todo, a eso están atentos, ya no a lo demás, a lo que nosotros tenemos que aprender en esta materia y en esta profesión, ya no importa mucho, eso pasa a segundo plano. Entonces, ¿en qué queda la ingeniería y todo lo que vamos a estudiar? ¿En qué queda? Bueno, espero que siempre cuando se empieza un semestre hay la esperanza, la ilusión de que esta vez va a ser diferente. Pero aparte de lo que ya les he dicho, ese panorama que no nos permite esperar nada bueno, siempre hay la posibilidad de que aparezca algo bueno cuando en los resultados, ¿no? Los resultados son los que cantan si la cosa fue así nomás o si yo estaba equivocado. Lastimosamente, cada semestre se repite la historia y cuando vemos los resultados, 10% de aprobación y eso, ¿no? Siendo flexible y todo, cosas que no le vienen al caso, porque 2 más 2 son 4 y punto, ¿no? No hay dónde perderse. Sacando números en el Excel, porcentaje, menores de 50, ponga tal cosa, mayores de 50, aprobados tanto por ciento, dividido entre 100, 10% de aprobados, así aprobados, porque los números lo dicen, ¿no? ¿Cómo voy a presentar mi lista de notas con 10%, 9%, 11% de aprobación de alumnos aprobados? ¿Cómo voy a presentar? Es mejor que renuncie o que se cierre la U, porque si es una fábrica de queso y no produce queso, o dirán las autoridades, aunque sea queso malo, pero sacaremos, no sé. Ese será su razonamiento. A mí me han dado una escala de notas, etcétera, ¿no? A pesar de que sea 51, 40 mesas y todo, yo la aplico. Y cuando vemos los resultados, que va a salir exitoso, ¿no? Porque con semejantes gangas me sale 10%. ¿Qué hago yo? Quiere decir que yo soy tan malo que no puedo, ¿no es cierto?, obtener mejor resultado. Entonces ahí viene mi bolivianismo y empiezo a hacer crecer ese 10%. 30, 35, ya más o menos, ya así lo presento. Ese 25%, ¿de dónde salió? Fíjense ustedes mis listas de finales, de notas finales. No hay 42, es 46, no hay. ¿Qué pasó con ellos? Los aprobé. Muy a mi pesar, porque es algo que yo no debería hacer. Es tarea del alumno. No es mi tarea ni mi obligación. Es tarea de la universidad mejorar esas cosas. No es mi papel. Estoy cometiendo fraude sin querer, queriendo. Me estoy haciendo alopa, tenía que cobrar penal y no lo estoy cobrando. Eso no es ser un buen árbitro. Pero, ¿qué puedo hacer? Ok, jóvenes, ahí ya me callo porque tengo una advertencia aquí de que tengo 10 minutos. Hablemos del tema número 1. Como en toda materia, el tema número 1 es una introducción, una generalidad, donde se definen las cosas. En el tema número 1 definimos lo que significa el costo. Y yo diría, jóvenes, que este tema 1, a diferencia de quizá de otras materias, en nuestro caso, y hablando de costos, ¿no? Pues nuestra materia trata de dos cosas, ¿no? Por si fuera poco una, otra más, ¿no? Costos y dirección de obras, disque, ¿no? Bueno, pero por el momento no vamos a hablar de eso. Costos. Para mí, jóvenes,
Este tema 1 es el más importante de todo lo demás. ¿Por qué? Porque en este tema 1 se habla de conceptos y en el resto se habla de mecánica. Mecánica es saber multiplicar, eso es mecánico. Pero saber razonar, eso es conceptual. Y el tema 1 es el que nos está dando las pautas para saber razonar. El concepto del costo es lo más importante. ¿Qué es el costo? De acuerdo a la descripción que hacemos ahí en el texto, etcétera. Que está, me parece, está bien. ¿Qué dice? Primera palabra mágica. El costo es una propuesta. Es una propuesta. Por lo tanto, el costo es liberal. Liberal. Porque se puede proponer cualquier cosa en esta vida, ¿no? Cosa mala o cosa buena se puede proponer. Esa es la figura inicial. Fíjense. No es una cosa fija. No es algo que podemos buscar en el diccionario. Tampoco es algo que tiene una fórmula aritmética que la podemos aplicar y sale un resultado. Como muchos ingenieros creemos, lastimosamente, nos hacen creer o no sé, o es nuestra tendencia a los números que nos hace ver así las cosas. Pero créanme que esa tendencia o esa habilidad, entre comillas, porque hasta las mamás dicen, ¿no? ¿Y qué estudia tu hijito? Ingeniería, porque desde chico le gustaban los números, era bueno en matemáticas, dice. Bueno, quizá esa afición es negativa en el tema de los costos. ¿Por qué? Porque mecaniza a la persona. Cree que en los costos también 2 más 2 es 4 y eso no es cierto. En los costos 2 más 2 puede ser 3 o puede ser 5. Y si no me creen, simplemente acuérdense de la ventera de tomates en el mercado, donde de forma invisible o con una cámara de video que tenga sonido, lo estamos observando. Y cuando pasa una señora que tiene aspecto de ama de casa y le dice a cómo el kilo casera, le dice a 5, pero a 4 llévate, ¿no? Y cuando aparece una señora que no tiene pinta de ama de casa, sino pinta de modelo, le dice, ¿a cómo el kilo? Le dice, a 6. Pero si hace un rato le dijo a 5, ¿no es cierto? Ay, rebajame a 5.50 te puedo dar, ¿no? Otra actitud, fíjense. Y cuando aparece un señor despistado que no tiene pinta ni de modelo ni de ama de casa y que no sabe nada de tomates, y pregunta cómo el tomate a 8. Y como él no tiene idea, no es que sepa que es caro, sino que quiere mostrar una actitud de que sabe y hace la demanda de irse, la casera le dice, a 7 te voy a dar, casero. Y el otro orgulloso lo compra a 7. ¿Qué es ese mecanismo? Con ese mecanismo podemos decir que el costo es 2 más 2 igual a 4. En este caso hemos visto que 5, 6 o 7, ¿no? O 5.50, ¿verdad? Así funciona esta situación. Entonces, a la casera no le podemos decir cómo calculaste el costo. Esa frase de cálculo de costos, los ingenieros tenemos que sacarnos de la cabeza, porque conceptualmente ya estamos mal, ya estamos mal. Vamos a ser buenos calculistas, pero no vamos a ser buenos vendedores. Porque esa casera tiene que vender su tomate y por eso actúa de esa manera sin haber ido al colegio. Y de pronto ya no tiene tomates. Y la otra casera, que por casualidad es estudiante de ingeniería, no ha vendido ni un tomate. ¿Se dan cuenta? Espero que capten un poco la idea. Entonces el costo es una propuesta. Pero no es una propuesta vacía, ¿no? Es una propuesta que busca algo, que pretende algo. En este caso, ¿qué pretende la vendedora? Vender. Vender. Ese es su objetivo. No es un
cálculo, si ustedes quieren llamarle, o una propuesta que no busca nada, vacía. Entonces le diría, pues, ¿cuánto cuesta? 35, ¿no? 50 centavos, ¿no? Le diría, no le dice eso, le dice cifras que están dentro de su margen. Su margen, su margen. La siguiente casera que está a su lado a medio metro, pero que es otra persona, tiene otro margen. Y por eso los compradores van a la una, le preguntan a la de al lado, le preguntan a la de al lado, pese a que todas tienen los mismos tomates. ¿Por qué no van y a la primera le compran? ¿Por qué? Porque el comprador también tiene una actitud de buscar lo que le conviene. Hay una dinámica y tanto de la parte de los que venden como de la parte de los que compran. Entonces, ¿cómo podemos pensar los ingenieros civiles que esa ecuación de dos partes la vamos a resolver como una fórmula? ¿Cómo podemos pensar como un programa de computación, qué sé yo, una aplicación? ¿Cómo? Tenemos que captar el fondo del asunto y el fondo del asunto es conceptual. El costo es una propuesta. Ahora adornemos esa definición, adornemos. El costo es una cifra, sí, es un número. Cuyas unidades son unidades monetarias, sí, es una cifra. 4 bolivianos, 5 dólares, hay unidades ahí, es una cifra. ¿Qué se propone? Sí, se propone. La casera nos propone un valor monetario, 4 pesitos. Pero que busca, tiene un objetivo, la venta. ¿Y qué tal si la casera le duele la cabeza y le dice, hija, ven, vas a vender los tomates? ¿Sí? Ya sabes, ya me has visto, así que haces lo mismo. Yo vuelvo de una hora. Y cuando vuelve, ya no hay tomates. Y le dice, hija, y los tomates lo he vendido todito. ¿Y a cómo has vendido? A 1 peso. Ah, claro, con razón le compraron todo. Y entonces la dueña de los tomates perdió plata, porque ya no va a poder comprar más tomates para el día siguiente, va a tener que prestarse dinero o poner de otro lado. ¿Comprenden? Entonces ahí está la idea de la venta satisfactoria, ¿no? La venta que tiene que llenar ciertas cosas, ciertos requisitos como la utilidad, por ejemplo, el beneficio de la ventera, porque la ventera no va a sentarse porque le gusta ahí, sino porque pretende algo. Entonces ahí usamos la palabra satisfacción. De alguna manera tiene que satisfacer, así como el coimero, ¿no? Tiene que satisfacer su coima, si no, no hay negocio. ¿Comprenden, no? Bueno, voy a alargar un poquito la reunión, no se fatiguen, no va a ser mucho. Entran al WhatsApp y ponen el nuevo link que voy a generar en este momento. Entonces, como les decía, ¿no? Un detalle ya que hemos charlado un poquito. Cuando quieran decir algo, díganlo, por favor. Lo único que tienen que hacer es encender su micrófono y decir, ¿no? Como si estuviéramos en vivo ahí. El que quiere hablar, habla, ¿no? Entonces, no se disculpen cuando pidan la palabra, no me están interrumpiendo, sencillamente estamos participando. Háganlo así para que sea más fácil y tengan la confianza, por favor, de decir lo que tengan que decir. Yo a veces me embalo y bla, 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 ¿no? Y bueno, no les dejo respirar. Hay algunas personas también que no se animan a hablar y cuando acaba la sesión mandan su mensaje por WhatsApp y algunos inclusive lo hacen en forma personal, no se animan a mandarlo por el grupo. El grupo es algo que compartimos, ¿no? Para todos los temas académicos y todo ese grupo. Yo no tengo temas particulares con nadie, ¿no? Porque no debería, ¿no? Estamos en un curso. Cuando acabe el curso vamos a ser amigos. Y antes también, con los que ya son, de algún modo. Bueno, les decía entonces, esa parte del costo, no sé si
los ejemplos y las cosas que he dicho les abre un poco los ojos, todos sabemos. En realidad no es ninguna novedad todo lo que he dicho, ¿no? Pero nos estamos ocupando de eso. Uno a veces en la vida sabe muchas cosas, pero nunca se ocupa de ellas, ¿no? Entonces no le presta, no le da, no le pone nombre y apellido. Ahora le estamos poniendo nombre y apellido a la idea de lo que es el costo, de lo que es un valor, porque es un valor, ¿no? Un valor numérico. Hoy en día es un valor numérico. Fíjense que antes, como dice el texto, no había valor numérico, no había tampoco moneda, no había dinero. Sin embargo, había la necesidad de, de tener una gallina, porque éramos 20 personas en nuestra caverna y una gallina no alcanzaba, necesitábamos otra. Y el vecino tenía, o el que está al otro lado de la montaña, ¿no? Y cómo decirle que nos dé esa, ir a matarlo, probablemente lo primero fue ir y matar a todos y llevársela a la gallina, ¿no? Pero en algún momento ya primó la negociación. Necesito una gallina, sí, pero ¿y qué me vas a dar a cambio? El trueque, apareció el trueque, ¿no? Pero siempre fíjense la necesidad de cubrir algo, ¿no? La necesidad de adquirir algo. Y por el otro lado, la necesidad de dar algo a cambio de otra cosa. Ese es el concepto del costo. Entonces, cuando hacemos el costo de un edificio, existe un objetivo claro, ¿no? O varios objetivos, fíjense. Uno de los objetivos es cubrir los gastos, obviamente, ¿no? Porque uno no va, la señora no va a vender su tomate como lo hizo su hija a un peso, porque de ese peso no le sale la posibilidad de comprar otra vez tomates para venderlos al día siguiente. Ni le sale tampoco su micro, ni su desayuno que tomó, ni le sale todas las cosas que, los gastos que tiene que cubrir. Entonces, la necesidad primaria de ese valor de costo es cubrir todo lo que se necesita cubrir. No le pongamos nombre, no diré gastos. Todo lo que necesita cubrir, sea de cualquier tipo. Y en la lista puede estar, van a disculpar que insista con esto, me da pena, pero voy a tratar de evitarlo en el futuro, pero hoy en la lista puede estar coima, ¿no? En el valor final de la compra-venta tiene que estar todo. Esa es la primera idea, el primer ejercicio. Por eso cuando hacemos un edificio, por ejemplo, el costo de un edificio, bueno, tenemos que hacer un repaso general, pues, qué cosas tiene un edificio. Ah, hay que excavar, hay que hacer los cimientos, hay que hacer las vías, hay que hacer los muros, hay que hacer los pisos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, un chorizango, la lista, ¿no? De cosas que hay que hacer y que hay que comprar y que hay que poner. Por eso es que existe esta materia, o existen los programas de computación, o existen, qué sé yo, cualquier método se llama, ¿no es cierto?, para ayudarnos a poder resolver ese primer desafío que consiste en incluir todo lo que debería estar. Y en primera instancia es todo lo que tiene el objeto, en este caso el edificio. No estamos hablando de otras cosas, estamos hablando del edificio. ¿Y qué tiene que tener el edificio? 45 ventanas, de 2,10 por 1,80. 37 ventanas de 1,50 por 0,70. Ese detalle no lo podemos hacer mentalmente como lo hace la ventera de tomate que dice una arroba de tomate, tanto, mi micro, mi almuerzo, son 5 cosas. Pero cuando hacemos un edificio son 58 ítems o 158 o 1,500 ítems. Entonces ya necesitamos una metodología, necesitamos, ¿no?, un cierto ordenamiento. ¿Para qué? Básicamente, para no olvidarnos nada. Esa es la primera idea de una metodología, ¿no? Un ordenamiento, una forma de hacer las cosas para no cometer errores. Uno de los errores puede ser olvidarse algo. ¿Qué tal si me olvido el piso? ¿No? El piso cuesta
$33.000. Bueno, ¿y qué va a pasar al final? ¿Ah? ¿De dónde va a salir ese valor? ¿Comprenden? Entonces, la primera tarea consiste en introducir todo lo que contiene el objeto. El objeto puede ser un edificio, puede ser un cuarto, en nuestro caso, puede ser un cuarto, puede ser un puente, puede ser cualquier cosa, chiquita, grande, lo que sea. En el caso de la ingeniería civil le llamamos a eso obras o construcciones. Pero también puede ser un trabajo de consultoría, un trabajo de cálculo estructural, un estudio de suelos, alguna otra cosa, ¿no? Que no es necesariamente una construcción. ¿Qué le llamamos a eso? Le llamamos consultoría o le llamamos proyecto. Entonces, la definición del costo. ¿Qué es el costo? Es un valor asignado o propuesto, un valor monetario, una cifra monetaria o una cantidad de dinero, si quieren, ¿no es cierto? Propuesta para lograr la venta satisfactoria de una construcción o un proyecto. Eso vendría a ser para nosotros, los ingenieros civiles, pero el concepto de fondo no cambia. Ahora, en la tarea de determinar ese costo o de fijar ese costo, la ventera de tomates tuvo la habilidad, fíjense, habilidad, intuición, intuyó cómo era su cliente. La primera señora pinta de ama de casa, la segunda señora no tenía pinta de ama de casa y el tercer señor ni mucho menos. Tuvo la habilidad de percibir, fíjese otra palabra, percepción. Percibir esos factores externos que el día anterior ella no los conocía. Pero el día anterior tenía una idea de a cuánto iba a vender su tomate. ¿Qué idea tenía el día anterior? O ese mismo día, a las 6 de la mañana, cuando fue a recoger su tomate. ¿Qué idea tenía? La primera idea, el valor del tomate que ella pagó. Eso es un valor concreto. Un valor concreto. ¿Qué otra idea tenía? El valor del taxi que pagó para llevarlo al mercado. Otra idea concreta. El valor del desayuno que ella puede consumir. No puede gastar 25 pesos, tiene que tomar un desayuno de 10. Esas son ideas concretas. Pero había cosas que no sabía. Ella no sabía que sus clientes ese día iban a ser puro amas de casa y que no iba a poder vender más allá de lo que puede. Pero otro día aparecen puro caballeros que están yendo a ayudar a sus señoras a comprar y puro despistados ahí. Y ahí sí hizo su chaquito porque al uno le clavó en 10, al otro en 8, ¿no? Y apareció uno que más o menos sabía y tuvo que rebajar. ¿Se dan cuenta, no? Esas cosas no sabía. Entonces, fíjense que en el valor final de venta o costo, en el valor final de la propuesta para lograr que el comprador le acepte, están todos esos ingredientes, unos que sabía y otros que no sabía. Y la pregunta del millón de mí para ustedes en este momento, ¿cómo calcula, entre comillas, los valores que no sabía? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? Calcula. Estoy usando un término. Los valores que no sabía. ¿Qué tal eso? ¿Mm? Inge, buen día. Sí, diga, por favor. Hay algunos venteros, digamos, que lo que hacen es aumentarle el precio, de modo que lo venden mucho más caro de lo que cuesta, digamos, ¿no? Y a veces y cuando hacen la rebaja, sigue siendo un poco mayor de lo que costó, digamos. En realidad, ¿Qué le podríamos llamar bondadosamente, generosamente a eso? ¿Qué le podríamos llamar? Una estrategia de venta, ¿no? Maliciosamente le podríamos llamar una avivada.
generosamente una estrategia de venta. Pero fíjense que esa estrategia o esa malicia existe en el mercado, existe. ¿Qué pasa cuando a mí me pasa frecuentemente? Cada uno tiene su pinta, su traza de comprador de tomate despistado, ¿no? Voy y pregunto una cosa y me dicen a 10 pesos casero, ¿no? A 10 pesos. Yo no sé cuánto cuesta un tomate, pero siento que me están queriendo engañar. Siento, ¿no? Entonces no le compro esa y por las dudas voy a otro lado. Y me dicen a 11, entonces vuelvo. Y las dos me están engañando. Bueno, pero fíjense que hay un componente, y eso es indiscutible, malicioso, generoso, lo que sea. Hay un componente en el costo que es subjetivo, relativo, inmaterial, que tenemos que incluirlo en el valor final, porque es parte de la tarea de vender. Pero si somos ingenieros nosotros y no estamos mentalizados así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una ecuación, ¿verdad? Vamos a llegar a un resultado, tanto de fierro por tanto de cemento, tanto de esto. Vamos a llegar a una cifra mágica que solo los ingenieros podemos determinar, ¿no? Porque somos hábiles con los números. Vamos a llegar a una cifra de 143.417,14 dólares, ¿verdad? Vamos a llegar a una cifra que refleja lo que sabemos y lo que podemos ponerle cifras, refleja ese. Y cero, no sabemos nada del resto. Y como somos numéricos, como caballo cochero que no podemos ver a ningún otro lado, no podemos adivinar cuánto es la estrategia, ni la malicia, ni como se le quiera llamar, y el resto de factores para poder vender. Porque no somos actores, no somos protagonistas de ese escenario. Porque para conocer ese escenario hay que estar en él. ¿Comprenden, no? ¿Por qué la ventera sabe lo que hace? Porque está ahí todos los días y se da cuenta. Pero si va su prima recién llegada del campo a querer hacer lo mismo, va a pagar derecho de piso, pues no. ¿Y qué pasó con tu tomate? Se va a podrir, ¿no? Sí, no he podido vender, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene las habilidades, la percepción, el conocimiento de qué, del mercado. Y el mercado funciona en vivo, no funciona por adivinanza. Bueno, habemos muchos ingenieros que estamos sentados ante una computadora o ante un papel y un lápiz con nuestra máquina de calcular, que creemos que ahí se desarrolla todo en nuestra cabecita y que somos capaces de adivinar. Aquí viene lo más sorprendente que les voy a decir, no sé, por lo menos para mí suena un poco así. ¿Qué pasa cuando el ingeniero se topa con este límite de que ya está todo lo que debería estar? A ver, revisaré, ¿está el cemento? Sí, está el cemento. ¿Está las zapatas? Sí, está todo. Revisa y está todo, pero le falta ese gran componente que es lo que no sabe él. ¿Y por qué no sabe? Porque es ingeniero que está sentado, encerrado en una oficina. Y nunca ha ido a comprar tomates, por decirlo así. Nunca ha ido a comprar cemento. Nunca ha bregado con los albañiles en la obra y nunca ha bregado con una cacharra que no enciende, que son los principales componentes reales de una obra. La mano de obra, los materiales, los equipos. Nunca ha estado ahí. Entonces todo lo está sacando del libro, de las clases, de donde sea, o de una revista que se compra por ahí, o en el internet encuentra, ¿no? De ahí copia todos los precios. Después vamos a hablar de eso. Y como sabe aritmética y todo, arma el paquete. Cemento, 350 kilos por metro cúbico, su dosificación disquera. Y bueno, llega a una cifra finalmente, llega a una cifra. Digamos que está bien, digamos que está bien. Ya un chorizo de números con decimales y todo. ¿Qué hace con la otra parte? Como el ingeniero es un genio,
porque eso es otra cosa que tenemos que sacarnos de la cabeza. Como es un genio el ingeniero, y la ingeniería es una genialidad, sin esfuerzo, sin sacrificio, sin experiencia, sin nada, ¿no? En los de la Gabriel salimos genios. Entonces le ponemos ahí, pues, cosas que no sé, si fuéramos honestos, le pondríamos cosas que no sé, como yo estoy escribiendo ahorita en un papel, cosas que no sé, subrayo, y ahí pongo gastos, coimas, ganancia, otras cosas, ¿no? ¿Qué tal? Soy un técnico, estoy escribiendo en un papel. Gastos, 10% yo creo. Coimas, 15, ganancia, 25. Otras cosas, 5, sumo 25, 30, 45, 55%. Y le pongo 55% del costo que hallé, que era del número que hallé, que eran 150 y no sé cuánto mil. Le pongo 50% para las otras cosas que no sé. Lo sumo y me da 217.000 y ese es mi costo. Lo presento. Puede ser hecho manual, puede ser hecho a máquina en un programa o puede ser hecho en una aplicación. No importa. La mecánica es la misma, ¿no? Por ciento, tanto por ciento dividido entre 100, multiplicado por eso, sumamos y ya está. Vamos y le presentamos eso a nuestro jefe, porque estamos trabajando en una institución, en la universidad, digamos. Estamos calculando el costo de un módulo. Le entregamos, que hace la autoridad, le manda al abogado y le dice, hace todas las cosas legales vamos a hacer construir un módulo, le llama al administrativo, le dicen procesen esto y le sacan la licitación. Precio oficial, 200 tantos mil. ¿Qué hacen los proponentes? Los proponentes, porque viven de eso, ¿dónde están? En primer lugar, no están en su oficina, ni sacan los valores de un libro, ni los copian de ningún lado. Están en el mercado, porque de eso viven igual que la tomatera. Entonces, cuando hacen su análisis, me estoy inventando, ¿no? Una historia ficticia, pero que puede ser. Cuando hacen su análisis real, pero tampoco es exacto, porque Perico saca 187.000, ¿no? Gonzalo saca 193 y el más despistado Juancho saca, qué sé yo, 240. Igual entre los vendedores hay despistados como la hija de la tomatera, ¿no? Y hay otros que no lo son tanto. Hay otros hábiles. Entonces el más hábil saca 193.000 y el precio oficial son 220, hay una diferencia de 30. Puedes jugar con esos 30. Lo primero que hace es ir a decirle, ya no quiero hablar de coimas, ya. Lo primero que hace es poder rebajar el valor oficial, ¿no? Y sabe que a pesar de eso está ganando harto. Y gana harto, pues. ¿Y quién paga los platos rotos? La universidad, ¿no? Porque está pagando un sobreprecio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque sus expertos, entre comillas, ingenieros probablemente, o arquitectos, en su caso, están encerrados en una oficina hallando el valor equivocado. ¿Por qué? Porque no tienen la percepción, igual que el amo de casa que despistado que va a comprar tomate, igualito. Entonces se lo clavan al doble. Y eso ocurre en nuestro país, no hablemos de malas intenciones, ni de corrupción, ni de nada, por negligencia de muchos ingenieros que están acostumbrados a ponerle otras cosas 5%, ¿no? ¿Y qué pasa en su siguiente? Ahora vamos a hacer otro módulo o vamos a hacer un coliseo, le dice el rector. Ingeniero, por favor, calcule.
Otra vez le pone, revisa su anterior o ya está en su computadora, porque su anterior presupuesto ya está, solamente lo cambia cemento menos, porque ya no hay vidrios ahí, porque es un coliseo, ya no hay vidrios, lo borra los vidrios, le aumenta cestos de básquet, porque en el edificio no había, o sea que lo acomoda, como los abogados que cuando uno va ya tienen escrito, ¿no es cierto?, su memorial y le cambian el nombre nomás y no se fijan en los detalles, igualito el ingeniero hace eso, como ya es capísimo, ¿no es cierto? Y le copia los porcentajes, 10%, 15%, y lo aplica. Y después de años de trabajar, esos porcentajes se convierten en su religión. Y cuando está 20 años trabajando ahí y viene otro ingeniero nuevito, ¿no? Y empieza a trabajar y le dice, ingeniero, ¿cuánto le pongo a eso? Ya él tiene ya su tabla, mira, copia de acá, le dice, ¿no? Y eso es lo que pasa con nosotros, los ingenieros civiles. Ya nuestros antecesores y quién sabe a ellos, otros genios, de generación en generación, nos han ido transmitiendo eso, de que la ganancia es 10%, lo cual es una gran mentira, de que los imprevistos son 5%, lo cual es otra mentira, y de que los gastos son 25 y no sé qué, otras historias donde manejamos con porcentajes. Somos tan geniales, mágicos, que le podemos poner números a lo que no sabemos, ni conocemos, ni manejamos. Increíble, ¿no? ¿Quién es el que realmente maneja esto? La tomatera. En el caso de la construcción y los proyectos, ¿quiénes son los tomateros? ¿Quiénes son los ingenieros o los arquitectos o la gente que está en la obra, que va y compra el ripio, que contrata a los albañiles, que está en el escenario de la acción y que percibe cuáles son las cosas que no sabe y va descubriendo cuáles son las cosas que no sabe? Como por ejemplo la lluvia, es algo que no sabemos. Si va a llover, no va a llover, y de qué manera va a afectar al trabajo, y de qué manera podemos representar ese factor en números, de qué manera, cuál puede ser el efecto numérico de la lluvia, que es un imprevisto porque no sabemos si va a llover o no va a llover, y cuánto va a llover, y de qué manera nos va a afectar. No podemos. Pero ese ingeniero tomará previsiones para reducir ese gasto o ese riesgo, tomará previsiones. Ya no son, como dijo su compañero, que le ponen más para cubrir ¿qué? Sus deficiencias. Los ingenieros estamos estafando a nuestros clientes, a la gente, a la sociedad, porque sacamos 100,000, pero le ponemos 150,000. Por si acaso le ponemos 150,000. ¿Y quién paga la diferencia? El cliente. Y en el caso de obras públicas es la gente. ¿Se dan cuenta el papel que estamos asumiendo ante la sociedad y ante el mercado? ¿Qué clase de, no sé, qué clase de intermediarios somos? Porque las cosas pasan por nosotros, porque supuestamente somos los que sabemos calcular. Entonces, ojo con eso, jóvenes, ¿verdad? Ojo con eso. Voy a hacer hincapié cuando pueda, pero nunca tanto como ahora, que es la clase inicial, ¿no? Finalmente, para terminar, el precio, definamos el precio, que ya está en el texto todo. Se le llama precio al valor aceptado por el comprador. ¿Ok? O sea que cuando compramos una camisa, está bien que nos pregunten cuánto fue el precio de la camisa, cuál es el precio, porque ese es el valor que hemos pagado. Pero costo es el valor de las camisas en el mercado. Una camisa vale 60, otra vale 70, otra vale 150, otra vale 500. Y el cliente, el comprador, si compra una, dice, quiero esta, 170, rebájeme, ok, 150. Ese es el precio, el valor, el costo aceptado. Ese es el precio. Simplemente una cuestión de concepto, porque como somos profesionales tenemos que hablar apropiadamente. Le cedo la palabra. ¿Hay algún comentario, alguna cosa? Buen día, sí. Con respecto a, no es que el mercado no es pues algo uniforme, se podría decir, sino que es variado, ¿no?
De manera Total. que los políticos creo que algunas veces tratan de uniformizar esto, de modo Claro. de imponer políticas, de modo de establecer un Ujú. solo estándar, se podría decir, ¿no? Con respecto a las ventas y Ujú. todo, pero eso causa más daño, creo, ¿no? Así es. En realidad el mercado, dense cuenta, es dinámico, ¿no? Está la oferta, la demanda, los que proponen, los que aceptan, y es una cosa cambiante, permanente, continua, y nunca se va a detener, ¿no? Porque gracias a esa competencia es que hay inventos, hay creatividad, hay ciencia, hay tecnología, gracias a eso, ¿no? Porque el tomatero que se da cuenta que vende más cuando su tomate está bonito, entonces se preocupa de que esté bonito, ¿verdad? Y en cambio el tomatero que no le importa y que le da lo mismo que venda o no venda, no hace nada, ¿verdad? Por eso es que algunos lo presentan bonito, se dan cuenta que el aspecto es importante, otros se dan cuenta que cómo harían para que el tomate se vea más grande, etcétera. Ahí viene la iniciativa, la creatividad, la ciencia, el desarrollo viene de ahí. Pero si alguien nos dice, el tomate deben vender a 5 pesos y el que venda a un centavo más lo vamos a meter preso. Bueno, entonces se pierde pues todo el incentivo, ¿verdad? Entre comillas, aprovecharse del despistado para venderlo un poco más caro y sacar mayor beneficio, que es fruto de la habilidad y de la experiencia y de la perseverancia del vendedor. No es fruto de su mala fe, es fruto de su habilidad, de su perseverancia. Tiene derecho a vender si es que le aceptan y el cliente se va contento, porque la venta satisfactoria se supone que es para ambas partes. El comprador que en vez de pagar 5 pesos ha pagado 9 pesos porque le han rebajado 1 peso de los 10 que le pidieron, se va contento con su tomate y la ventera también se va contenta, no es un acto de mala fe de aprovecharse ni de nada, ni nada, es la oferta y la demanda porque el comprador podía comprar al lado a 6 pesos y no lo hizo. Entonces, esa libre competencia algunas veces sufre distorsiones. Y una de las distorsiones es la que menciona su compañero cuando alguien, y justamente fíjense, ese alguien es alguien que no sabe nada de producir, que en su vida nunca ha producido un tomate, y que se trae el lujo de fijar el precio de los tomates. Ya estoy hablando de precio, ¿no? Precio de los tomates, en cuánto deben comprar la gente. Se da el lujo sin saber de dónde sale el tomate, cómo se lo cultiva, cuáles son los valores que tiene que cubrir, cuáles son los gastos y cuáles son las estaciones del año, que en una estación es más barato que en otra. No sabe nada de eso, pero se da el lujo de fijar los precios. Sabemos quiénes, ¿no? Entonces es una distorsión del mercado. ¿Qué genera eso? Ahí está Cuba, ahí está, eso genera, ¿no? Pobreza, falta de comida. Al final la gente no produce nada. Y el Estado es un mal productor, ya sabemos, porque toda la plata es para que se la roben. Esa es una distorsión del mercado. Y otra distorsión del mercado son los monopolios, ¿no? Los monopolios. Porque si alguien se decide a fabricar soda, refresco con gas, y haces todo su mejor esfuerzo y le sale a 10 pesos el litro de refresco y lo hace bonito y todo lo que ustedes quieran y empieza a vender porque es buen refresco y a la gente le gusta. Y la Coca-Cola, poderosa Coca-Cola, se da cuenta que hay alguien que está vendiendo a 10 pesos y que está teniendo éxito. Pues la Coca-Cola, que es un imperio, emporio, que tiene todo lo que quiera y que puede producir el mismo litro a 2 pesos. ¿Por qué? Porque produce millones de litros y de cada litro que produce le saca un centavo. Y con ese centavo paga a 5,000 ejecutivos y les paga $20,000 mensuales de sueldo, sacándole un centavo a cada litro de su refresco que vende. Y en cambio el productor que está empezando vende 1,000 botellas nada más. Y a cada botella le tienen que poner 10 centavos para pagarle a su gerente 5,000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? La desproporción. Entonces la Coca-Cola dice, vamos a rebajar a 8 pesos por ahora y en ese lugar. Entonces en ese lugar es una campaña a 8 pesos, listo, la liquida
lo liquida al competidor, entre comillas, que estaba intentando nacer. Esa es otra distorsión del mercado, ¿no? Cuando determinadas fuerzas o poderes inciden en la libre competencia. Bueno, lo dejaremos ahí, ¿no? Pero da para pensar, ¿no? Háganlo, háganlo.